Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos un panel de lujo aquí en el IMPO porque vamos a hablar sobre emprendimiento, un tema que pues llevamos analizando en los últimos meses y que tenemos preparado para ustedes pues el lanzamiento de este estudio y que vamos después a platicar muy rápido con Ana Bárbara Mungaray, Úrsula Quijano y Melina Cruz, que si me lo permiten, para pues hacer un uso mucho más eficiente del tiempo, las voy a presentar una vez que empecemos el panel. Pero vale la pena empezar ya a platicar acerca de cómo se ve el mundo de las emprendedoras en México. Es importante decir que una cuarta parte de las mujeres que son trabajadoras en México son emprendedoras. Y lo que hicimos en el IMCO pues fue analizar cuáles son sus condiciones, cómo se ven, y para que nos presente los primeros hallazgos, le doy la palabra a Ingrid Chávez, que ella pues trabaja en el IMCO y les va a platicar más acerca del estudio. Antes de que empecemos de lleno en la presentación del estudio, quiero invitarlos a que utilicen el chat y la opción de preguntas y respuestas para que nos para que nos pregunten todas sus dudas, para que nos compartan sus historias y que las podamos retomar en el último bloque con preguntas y respuestas. Pues muy bien, Ingrid, si estás lista, pues adelante. Gracias, Fátima. Buenas tardes a todos, muchas gracias por conectarse. ¿Qué fue lo que encontramos en este estudio? En México hay pocas emprendedoras. Y aunque sabemos que los retos a los que se enfrentan los hombres y las mujeres para emprender no son los mismos, las mujeres emprenden en condiciones mucho peores en comparación a los hombres. De hecho, las mujeres ganan en promedio 37% menos en comparación a los emprendedores. Y quienes forman parte de este sector de las mujeres emprendedoras, la mayoría están en el sector informal. ¿Qué fue lo que encontramos en este estudio? ¿Quiénes son estas mujeres? Aunque es difícil definirlas, en el IMCO utilizamos los datos del INEGI para poder analizar a estas mujeres que tienen un ingreso propio a pesar de no estar directamente trabajando en un empleo subordinado. Es decir, que no están empleadas ya sea en alguna empresa, en alguna institución pública o incluso en alguna organización. Y dentro de este universo consideramos a las empresarias, a las mujeres empresarias o a las mujeres empleadoras, que son básicamente estas mujeres que tienen un negocio y que trabajan con personas que tienen a su cargo. Por ejemplo, como en el caso de Ana, que tiene una pastelería y que tiene a 3 o 4 familiares trabajando con ella para poder darse abasto en la venta de sus pasteles. Incluso también consideramos a estas mujeres que son dueñas de alguna startup. Por el otro lado, consideramos a las mujeres autoempleadas o que trabajan por cuenta propia. Es decir, a la amiga que nos vende zapatos por catálogo o a las mujeres que que utilizan las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, WhatsApp, incluso para vender ropa, para vender algún otro producto o servicio. Asimismo, consideramos a estas mujeres profesionales que ofrecen sus servicios de consultoría ya sea organizaciones o algunas empresas, e incluso también a estas mujeres productoras, mujeres agrícolas, que ofrecen sus productos ya sea en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en cualquier otra comunidad, pero que las venden directamente a las personas. Dentro del estudio lo que encontramos es que hay más de 5 millones de emprendedoras, de las cuales 8 de cada 10 están en la informalidad. ¿Pero qué significa esto? Pues básicamente que no pagan sus contribuciones al Instituto Mexicano para la Seguridad Social o que no están registradas ante el sistema de administración tributaria y por tanto no pagan impuestos. Y es que la formalidad tiene múltiples beneficios que pueden ayudar a las mujeres a hacer crecer sus negocios e incluso a tener más y mejores ingresos. Y también, por supuesto, al país a ser más competitivo. Pero ¿cuáles son esos beneficios? Por un lado, pueden obtener mejores opciones de financiamiento. Cuando una mujer tiene la capacidad de poder comprobar sus ingresos y sus ventas, es posible que un banco le pueda dar un crédito que pueda utilizar para hacer crecer su negocio. Por otro lado, también tiene la opción de acceder a nuevos mercados. Por ejemplo, tiene la posibilidad de registrarse en estas plataformas donde muchas mujeres ofrecen sus productos y sus servicios a otras empresas y pueden vender en cantidades mucho mayores. E incluso que sus productos también se exporten a otros países. Por otro lado, pueden acceder a programas de gobierno.
por ejemplo, como el caso del crédito a la palabra, donde las mujeres emprendedoras y hombres emprendedores pueden acceder a un apoyo económico para hacer crecer su negocio. Y finalmente, seguros ante eventualidades que también ofrece el mismo sector financiero y otras organizaciones. Todos estos beneficios se traducen en mayores ingresos para las mujeres. Una mujer emprendedora gana 2.5 veces más que aquella que está en la informalidad. A la par, quisimos analizar cómo son estas mujeres emprendedoras mexicanas, qué tienen en común. Sofía, por ejemplo, quien es una de estas mujeres emprendedoras que están dentro del grupo de mujeres autoempleadas y de mujeres empresarias, es una mujer joven que tiene entre 25 y 44 años. Es casada y es mamá de 2 hijos. Además, cuenta con estudios hasta nivel secundaria y dado que su negocio se dedica a ella a vender productos orgánicos, está en el sector del comercio. Sin embargo, dado que está en el sector informal, tiene un ingreso promedio de 3,707 pesos, por lo que no paga impuestos ni contribuciones a la seguridad social. El análisis también nos permitió encontrar que las empresarias trabajan más que las autoempleadas. Una mujer empresaria dedica en promedio de 35 a 48 horas a su negocio. Y aunque nos gustaría que la mayoría de las emprendedoras se parecieran más a las empresarias que tienen un negocio más consolidado, la realidad es que la mayoría de las emprendedoras se parecen y son más las autoempleadas. Hay cerca de poco más de 4 millones de mujeres en esta situación que dedican en promedio de 15 a 34 horas a la semana a su negocio. ¿Qué nos dicen estos datos? Pues que el emprendimiento se ha convertido en una opción flexible para ellas, donde las ayuda a compaginar su vida personal y su vida laboral, a la vez que se detona la innovación e incluso la creatividad en el país. Pero para analizar cuáles son estas barreras que enfrentan las emprendedoras y por qué es difícil para ellas dar este salto a la formalidad, les cedo la palabra a Fátima Mas. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Pues sí, como bien delineó Ingrid, el estar en la formalidad abre puertas que permite que los negocios puedan crecer mucho más fácil. Entonces, si es tan, pues hay tantos beneficios asociados a la formalidad, ¿por qué no vemos más emprendedoras en este grupo? Y la respuesta, pues está en una serie de barreras que sin duda le pesan a todos los emprendedores, pero probablemente a las emprendedoras un poco más. Y hoy déjenme compartirles 3 de ellas. La primera es que la formalidad en México es costosa en términos de tiempo y en términos de dinero. En el país ciertamente se han hecho esfuerzos para que los trámites sean cada vez más sencillos hasta que alcanzamos un promedio de 8 días para abrir una empresa. Esto implica que si yo quiero poner un negocio, tengo que ir con el notario, conseguir un acta constitutiva para dar de alta, para pues constituir mi negocio, valga la redundancia, después acudir con las autoridades de impuestos, conseguir un registro patronal en el IMSS y tengo que obtener una licencia de funcionamiento que normalmente anida una serie de procesos estatales y municipales, como obtener un dictamen de uso de suelo, factibilidad de giro, aprobación por protección civil, entre otros. En este tipo de trámites que se dan más a nivel local, pues es donde vemos una gran disparidad en términos de tiempo. Hay estados que se ven mucho más como pues este objetivo que ha marcado, que se ha marcado a nivel nacional, como Nuevo León o Sinaloa, pero hay estados como Chiapas y Quintana Roo en donde este tipo de trámites toma entre 4 y 6 veces más. Si consideramos que una mujer dedica 50 horas a la semana a trabajo no remunerado, que es más del doble de lo que destina un hombre, pues podemos sentir cómo es pesadísimo tener que ir y regresar a las oficinas de gobierno para completar todos los trámites. Además, pues vemos que estos esfuerzos que se han hecho a nivel nacional, pues no se aprovechan, digamos, a nivel local en la misma manera. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria tiene programas de certificación para simplificar y digitalizar los trámites que se dan a nivel municipal y como vemos, al menos a 2021, al cierre de 2020, perdón, solo 163 municipios de 2.500 pues se habían certificado con este tipo de procesos. Por otro lado, esta tramitología, pues no nada más es una pérdida de tiempo, sino también
está asociada a costos que pueden ser elevados. Las emprendedoras en México destinan en promedio casi 26,000 pesos para poder realizar todos estos trámites, para formalizar sus negocios. Ciertamente, aquí también vemos disparidades a nivel estatal y que principalmente se deben a diferencias en los costos notariales. Sin embargo, pues son costos al fin, que hay que sumar a todo lo demás que hay que hacer para poder emprender. Y además, pues no nada más son los costos de arranque, sino una vez que una empresaria o una emprendedora decide dar el paso hacia la formalidad, pues sabe que vendrá el pago de impuestos en etapas posteriores. Ahora, la segunda barrera que identificamos es que las mujeres pues tienen un menor acceso a opciones de financiamiento. En México, solo menos de una tercera parte de las mujeres accede a un crédito bancario para poder invertir en su negocio. Muchas veces esto es complicado porque las mujeres, pues la mayoría de ellas no tienen algún producto financiero que les permita ir generando historial crediticio, y a esto se suma que 8 de cada 10 de ellas, como bien dijo Ingrid, están en la informalidad. Entonces, cuando llegan al banco y quieren un crédito para sus negocios, pues no pueden dar la declaración anual para corroborar cómo han sido sus ingresos en el último año o 2 años, ¿no? A esto, bueno, pues si no tienen la opción del crédito formal en el sistema bancario, pues podrían voltear a ver programas de gobierno. Sin embargo, lo que hoy vemos es que programas como las tandas de bienestar o los créditos a la palabra y una serie de créditos que se dan también para el sector agrícola, pues tienen una cobertura que pareciera ser insuficiente para el mundo de los emprendedores. Solamente cubren al 17% de las y los emprendedores, como los definimos en INCO. Me encantaría aquí darles la cifra de cuántas emprendedoras son atendidas por este tipo de programas. Desafortunadamente, no hay la transparencia o el padrón transparente para todos estos programas para poderlo acotar solamente a las mujeres. Y déjenme poner algo en perspectiva. Pensemos en los créditos a la palabra, que durante la pandemia, como respuesta a la pandemia, también se abrieron a ciertas unidades, pues a ciertos negocios informales, en donde se podía acceder hasta 25,000 pesos de crédito. En ese sentido, les quiero hacer una pregunta. Si una mujer tiene acceso a este crédito y tiene la disyuntiva entre dedicarlo a todos los trámites que se requiere para operar de manera formal o para poder conseguir, pensemos en un inventario de ropa que pudiera yo vender en internet o pues en materiales para poder cocinar, hay ciertos platillos, ¿en qué lo invertiría? Entonces, realmente aquí creo que también hay un reto importante, ¿no? Y además, pues dejamos a las mujeres, pues, que se financien con otro tipo de vehículos, generalmente informales, como las tandas, los ahorros de familiares, etc. Y por último, la tercera barrera que detectamos es que muchas mujeres carecen de conocimientos básicos sobre administración y desarrollo de negocios. Las emprendedoras pues deben de estar preocupadas o pensando en cómo hacer mejor, cómo mejorar el producto, en dónde ofrecerlo, cómo abrir nuevos canales de venta, pero a la par también tienen que pensar en todos estos detalles administrativos porque deben de tomar decisiones que incrementen la probabilidad de que sus negocios crezcan. Y además, pues si están en la formalidad, pues entran a un nuevo mundo y a una serie de dudas adicionales, ¿no? ¿Debo de pagar impuestos? ¿Cuáles tengo que pagar? ¿Cómo los pago? ¿Tendría que yo contratar a un contador para poder, hacer todo mi balance fiscal al final de cada año? ¿Cómo debería yo de ponerle el precio correcto a mi producto? ¿Realmente me conviene este negocio? O sea, ¿voy a ser exitosa en esta actividad que voy a emprender al grado que voy a empezar a pagarle a mi nuevo socio, que sea la autoridad fiscal y de seguridad social? En realidad hay una serie de preguntas y desafortunadamente lo que vemos en el caso de las mujeres es que tienen una menor preparación o un menor nivel de escolaridad. El 68% de las emprendedoras no alcanzan niveles de educación media superior o superior, o sea, se quedan a nivel primaria o secundaria. Y esto, pues sin duda, es un reto, pero también puede ser una oportunidad si se incluyen conocimientos de esta naturaleza dentro de los programas de educación básica, de tal manera que eventualmente las emprendedoras los puedan aprovechar una vez que empiezan este tipo de negocios. Romper estas barreras facilitaría o generaría
incentivos para que más mujeres den un brinco a la formalidad y que con esto pues mejoren sus condiciones económicas. Y en ese sentido el INCO tiene tres grandes propuestas. La primera es hacer un llamado a los gobiernos estatales y municipales para transparentar, concentrar y simplificar los procesos a nivel local para operar una empresa. Sin duda, por un lado, esto implica tener una ventanilla única, una plataforma digital en donde se enlisten los documentos, los costos, los tiempos, los requisitos para los trámites que se deben de hacer en cada entidad y en cada municipio. Pero por otro lado, no es nada más tener el catálogo de los trámites, sino también hacer esfuerzos para simplificar estos trámites y para lograr que la mayoría de ellos se puedan hacer de manera digital. Porque una de las grandes barreras es realmente este ir y venir que hace que los tiempos estipulados pues se extiendan mucho más. En segundo lugar, pues hacer un llamado al gobierno federal, en específico esto podría ser una colaboración entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía para dar un acompañamiento a aquellas emprendedoras que quieran dar este paso hacia la formalidad. Probablemente concentrar en una guía los principales pasos para formalizarse, que puede ser desde preguntas muy sencillas, como cuáles son los regímenes fiscales a los que me podría sumar o en los que podría operar, así como pues dar un cierto grado de acompañamiento a las mujeres que lo necesiten e incluso, ¿por qué no?, incluir incentivos para que más mujeres puedan realizar estos trámites o se animen a dar este brinco. Y por último, pues un llamado a las emprendedoras, porque existe una oferta de redes y de programas a nivel público, como el padrón, por ejemplo, de emprendedoras que ya tiene la unidad de desarrollo productivo y que lo está haciendo crecer, o programas privados de capacitación, como lo que hace Victoria 147, que les puede ayudar, pues primero, a tomar una decisión alrededor de formalizarse y aprovechar y explotar al máximo los beneficios que esto trae, pero también, pues tomar mejores decisiones financieras en torno a sus negocios. En resumen, en el INCO estamos convencidas de que más trabajadoras, más emprendedoras formales se traduce en mayores ingresos para las emprendedoras, mejores condiciones laborales también para las colaboradoras que trabajan con ellas, negocios más productivos y todo esto en su conjunto permite agilizar el crecimiento económico de México. Muchísimas gracias. Y ahora, pues para continuar esta conversación, me encantaría presentarles a nuestras panelistas. En primer lugar, tenemos a Melina Cruz, que es CEO de Homely. Ella es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Autónomo de México. En 2015 cofundó Homely, una startup basada en una aplicación que conecta servicios de limpieza en hogares y en empresas. Actualmente es CEO de la empresa y anteriormente colaboró con Epic Lab, un centro de creatividad, innovación y emprendimiento. En segundo lugar, les presento a Úrsula Quijano. Ella es socia y directora comercial de Victoria 147. Es maestra en políticas públicas, evaluación de programas, política educativa, pobreza y desigualdad por la Universidad de Chicago y licenciada en economía por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es socia y directora comercial de Victoria 147. Su experiencia se ha centrado en la consultoría para organizaciones internacionales, gobiernos y el sector privado en México y Estados Unidos, y además es experta en temas de género, promoviendo el emprendimiento de las mujeres y el empoderamiento económico. Bienvenida, Úrsula. Muchísimas gracias, Fátima. Y en tercer lugar, les presento a Ana Bárbara Mungaray. Ella es titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía. Es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de California en Los Ángeles. Actualmente es titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Durante su carrera académica ha publicado 4 libros, 7 artículos en revistas arbitradas y 12 capítulos en libros, entre otros. Sus áreas de interés son instituciones y economía informal, así como economía política del desarrollo. Bienvenida, Ana Bárbara. Bueno, pues muchas gracias. Déjenme preguntarles y arrancar esta ronda de discusión y de panel. Y déjame empezar contigo, Melina, porque tú eres emprendedora. Entonces me encantaría escuchar, pues de ti un poco regresarte a los inicios.
contarnos cuál fue el mayor obstáculo que tuviste, cómo fue pues si entraste de lleno a la formalidad o si esto no fue algo que hiciste de inicio. Y también desde tu perspectiva pues vamos a llamarlo de emprendedora mucho más consolidada, ¿cuál crees que sea una solución para romper este tipo de barreras para las emprendedoras? Buenísimo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantada de estar por acá y de hablar de un tema que la verdad es que me gusta tanto. Afortunadamente, y te voy a decir, creo que es algo que comentaban ahorita en los resultados del estudio, tuve a bien a lo mejor tener como este background previo y educación de alguna manera involucrada en temas de administración, en temas financieros. En la experiencia profesional previa que tuve, justo estuve como dándome cuenta realmente del potencial que existen en las empresas y sobre todo hablando de empresas de tecnología, que es como el ramo donde actualmente me muevo. Y creo que también el hecho de haber tomado la decisión desde un inicio de iniciar con esta formalidad viene mucho del por qué, de lo que hacemos en Homely, ¿no? En realidad creo que lo que nosotros buscamos justo es incluir a esta economía moderna basándonos en la formalidad a un segmento de la población que no se ha incluido. Entonces, como que de alguna manera existía esa dualidad, ¿no? De decir, ok, vamos a empezar y obviamente tenemos que empezar con todo en orden, haciendo como todo como se debe de hacer realmente, para ser nosotros un poco como la punta de lanza y de ahí ir haciendo como resultados en cascada, ¿no? Con todos los beneficiarios que fuéramos teniendo dentro de la compañía, que es la gente que está realizando un servicio de limpieza o keepers, como les llamamos en Homely. Entonces, afortunadamente, y lo digo de verdad afortunadamente, porque me ha tocado ver y vivir como muy cercano casos de otras emprendedoras que de alguna u otra manera, como platicaban en el estudio, no toman esta elección por complejidad, porque no lo entienden, porque no hay a lo mejor el recurso en ese momento para iniciar todos los trámites y demás que se requieren. He visto como el proceso posterior a que ya tienes una empresa en operación encaminado hacia la formalidad, ¿no? Y en realidad creo que puede ser como de estos baches que sin duda a veces matan a las empresas literalmente, ¿no? Como en este proceso de poner todo en regla, de hacer las cosas bien, cuando no se empezó desde cero, creo que puede ser bastante complicado para cualquier empresa. Entonces, a bien tuvimos como esta decisión inicial de decir, sí tenemos que ir haciendo todo paso a paso. Si te soy muy sincera, también empezamos como desde un punto de desconocimiento. Entonces, claro que en el camino hemos tenido que hacer cambios a nivel corporativo, a nivel estructura, entendimiento de cómo se registra una marca, ¿no? ¿Qué pasa cuando la marca se aprueba o no se aprueba? O sea, como que en ese camino hemos obviamente aprendido muchísimo de estos errores a los cuales nadie te platica que te vas a enfrentar, pero sin duda sí creo que hizo mucho la diferencia en nuestro camino, al menos empezar sí como con este pensamiento de la formalidad bien como arraigado dentro de la compañía, ¿no? Ahora, hablando en particular como de cómo superar estos baches, para mí creo que son varias cosas y los comentaban ahorita como en los resultados del estudio. Particularmente, y algo de lo que a mí siempre me gusta hablar justo es como cómo hacemos realmente para que haya más mujeres en diferentes segmentos, ¿no? Porque de pronto también si tú ves los números, es muy clara la concentración de la emprendedora mexicana hacia el consumo, hacia bienes de consumo o hacia bienes de servicio. Y entonces hay un sinfín de industrias que de pronto no han sido exploradas y que merecen el que las emprendedoras empiecen a quitarse como ese miedo de explorar en otras industrias y no solo eso, que se quiten también el miedo de iniciar desde el principio, ¿no? Como con todas las de ley. Entonces, Oye, Melina, ¿en qué sectores, de bote pronto, en qué sectores te gustaría ver a más mujeres? Para hijo, que nos a mí en explique la particular audiencia. en tecnología, porque es en donde estoy. Creo que en realidad en todo lo que es STEM, ¿no? Debería de haber como mucho más mujeres. ¿Por qué no pensamos en emprendedoras que estén innovando en aeronáutica? ¿Por qué no pensamos en emprendedoras que estén como emprendiendo en la industria de metales, ¿no? En realidad creo que hay muchísimas industrias donde hay una clara falta de representatividad de mujeres que de pronto deberían de haber muchos incentivos hacia esas otras industrias y hacia como que al momento de entrar en esa industria exista esta formalidad inicial. Porque de pronto creo que lo que pasa muchas veces es como la emprendedora se ve a sí misma, no es como emprendedora, no es como empresaria, es solo como una mujer que tiene a bien comercializar algo, ¿no? O realizar un producto y venderlo. Y entonces tú platicas con una mujer que se dedica desde hace 10 años a vender ropa
y ella te dice, no, bueno, yo solo tengo un negocito de ropa y vendo a mis amigas, y entonces no tiene este mindset de decir, no, a ver, soy una emprendedora o soy una empresaria, porque no está en una industria que le genera, ¿no? Un poco como este apego hacia la formalidad o a decir, oye, a ver, esto es importante, esto tienes que hacerlo como debe de hacerse, esto hay normas, esto hay reglas, esto hay formas, hay estructuras legales, hay estructuras corporativas. Entonces, creo que desde ahí, a mi punto de vista, es un tema como bien interesante de arranque, de decir, no solo es vender ropita a tus amigas, en realidad desde ese momento ya eres una emprendedora o eres una empresaria y tienes que empezar a verte a ti misma como en ese perfil, ¿no? Claro. Melina, muchas gracias, porque me encanta que tengas esta visión pues tan grande o tan amplia, digamos, de las emprendedoras, que es justo como nosotros las definimos. Y es importante, así que las que estén en la audiencia, que vendan algún producto, ya saben, ya llámense emprendedoras y desde ahorita créanselo. Úrsula, déjame seguir contigo, que tú estás en una de estas redes de mujeres y pues empresas que han hecho una apuesta por la necesidad de capacitación para que se construyan pues negocios mucho más sólidos. Y déjame preguntarte, ¿qué has observado alrededor de quienes llegan y tocan la puerta de Victoria 147? ¿Cuál es tu proporción entre mujeres formales e informales? ¿Cómo atienden eso? Y si es que ustedes les ayudan a formalizarse. Y desde esta visión en donde tú has visto el paso de varias emprendedoras, ¿qué crees que hace falta para que más mujeres den el brinco a la formalidad? Fátima, claro, no, y primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que el estudio está espectacular. Felicidades a IMCO, a ti, a Ingrid y a todas las personas involucradas. Me encanta ver más de estos estudios porque creo que justo yo soy una persona muy enfocada en datos y creo que algo que hace falta también es entender, para ofrecer mejores soluciones como ecosistema, necesitamos tener más visibilidad del problema. Entonces, por ahí creo que parto. Y a ver, como tú bien mencionabas, Victoria 147 es una academia de negocios para mujeres emprendedoras. Vamos desde, como bien dice el IMCO, desde mujeres emprendedoras que apenas quieren emprender hasta estas mujeres empresarias como Melina, que es exitosísima, que ya facturan miles de millones de pesos y están súper bien estructuradas y como tienen justamente este enfoque muy importante hacia la formalidad. En Victoria 147 lo que nos hemos dado cuenta, y creo que algo que hay que entender al momento de analizar este tema de la formalidad justamente es entender el nivel de madurez y en dónde se encuentran las empresas lideradas por mujeres en México, más a este nivel macro, ¿no? O sea, como que en esta foto mucho más global. Definitivamente yo se los puedo decir desde el lado de Victoria 147. Nosotros tenemos bien estudiado que la empresaria mexicana o bien emprendedora está, si ustedes dibujaran una curva, está mucho más hacia la izquierda. O sea, ¿a qué me refiero? Justamente se encuentra mucho más en estas etapas. Ustedes mismos lo dijeron, pero se encuentran Donde están en estas empezando, etapas. ¿no? Exacto, o sea, sí. Yo se los puedo decir con nuestra cartera y con el portafolio. El 40% de las mujeres en Victoria 147 están validando una idea de negocio. Entonces, como tú muy bien mencionabas, y ahorita mi idea es de otro punto, pero como tú bien mencionabas, en ese momento están realmente pensando en cómo van a emprender y en qué van a emprender y si es una buena idea, antes de pensar en la quinta derivada, que es si voy a ser formal o no y cuáles son los beneficios que eso me trae. Entonces, creo que hay que entender eso. Hay otro 40% del portafolio de Victoria 147 que ya son negocios en operación. Pueden ser negocios con hasta 10 años de operación, pero definitivamente aquí a lo que voy es que todavía no dan este salto hacia la consolidación, en donde tal vez es un requisito, ni siquiera podrían estar en esa etapa si no fueran formales, ¿no? Entonces, en este otro 40% definitivamente todavía hay un mix, este 80% hay un mix de formalidad e informalidad. Volviendo también a tu pregunta, en Victoria 147 se nos hace esencial el tema de justamente la formalización. Es una de las tantas temáticas que se ven en los cursos y en los programas que nosotros damos. Sí, bien importante mencionarlo porque creo que es algo que me resonó mucho en los resultados que mencionaste. El costo de oportunidad, por así decirlo, de aprender sobre temas legales es muy alto versus el de aprender sobre tener un buen modelo de negocio, sobre aprender tus costos y salir y conseguir más clientes. Entonces, siempre va a haber un interés mucho mayor de cualquier, hasta por el tema de lo árido que puede ser, ¿no? Y creo que también hasta culturalmente cómo se traduce justamente en las instituciones que nos traen toda esta información, en el gobierno. Entonces, es un tema sumamente complejo, pero no solamente por ser complejo no nos interesa, sino que realmente hay muchos otros elementos al ser mujer empresaria y emprendedora que uno se tiene que enfocar antes, de cierta forma, tristemente, pero creo que así es la realidad mexicana y mucho a nivel América Latina, en donde hay otras prioridades. Y pues bueno, eso creo que es a grandes rasgos en cuanto a Victoria 147 y esencial sí darles este tema y esta parte de justamente recursos humanos, de cómo manejar tu equipo, porque también hay que entender lo que es
la formalización, o sea, en cuanto madura una empresa, hay que entenderlo como que es la formalización de la empresa como tal, pero claro, como lo hace Homer y lo hace perfecto Melina, es el entender también cómo eso representa formalidad a sus empleados y a sus colaboradores, ¿no? Creo que también la cadena empieza ahí, pero digamos que no puede uno arrancar con todo desde un inicio cuando apenas estás pensando en arrancar un negocio. Y pues bueno, yéndome a esta última pregunta que hacías muy brevemente, porque seguro va a haber mucha más interacción, ¿qué hace falta? Yo definitivamente para algo que me resonó también muchísimo de lo que comentaban es este tema de, yo lo veo mucho como oferta y demanda, o sea, como realmente entender cómo esta oferta que nos está allá afuera, como el SAT, el gobierno, los gobiernos municipales, los programas, cómo eso realmente se une para darnos una solución de valor. Y les voy a dar un ejemplo bastante básico, pero ahorita se me ocurrió mientras les escuchaba hablar. A mí algo que me llamó mucho la atención hace muchos años fue justo, hice mi testamento en algún momento en que el gobierno de la Ciudad de México tenía estas campañas de que cada 3 meses podía sacar al 40% tu testamento. ¿Qué pasa si nosotros como Ciudad de México y como gobiernos estatales y municipales tenemos ese tipo de programas recurrentemente en donde hay un llamado a las empresarias a que justamente haya este tipo de incentivos? Entonces, de repente se empieza a conectar más la necesidad con justamente la importancia, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer momento esencial en donde estén toda la información y las cartas y lo que se tiene que llevar a cabo y que una empresaria debe entender para que entonces empiece a generar también esta confianza. Creo que algo que es muy difícil hablar a nivel de un estudio, pero no hay que olvidar, es justamente la confianza y el cómo se pueden medir los beneficios. O sea, en la medida, ¿a qué me refiero? En la medida que una mujer empresaria o emprendedora entienda que hay mayores beneficios que costos de estar en la formalidad, es entonces en el que podemos tomar decisiones distintas en el momento de, o lo vemos nosotros con nuestras empresarias, de cómo llevan sus negocios. Hay que pensarlo así y creo que en los beneficios también está un poco esta construcción de confianza de el por qué es bueno. Ustedes los ponen muy claramente en cuanto al crecimiento global como impacto de largo plazo, pero el crecimiento de las empresas, la formalización, mayores ingresos, mayor productividad, pero hay que también verlo también en una parte muy importante de la confianza que se crea entre las instituciones, las alianzas, directo con cómo piensa, cómo se comunica y cómo actúa una mujer emprendedora que, bien decimos, tiene una escasez y una pobreza de tiempo gigantesca. Creo que tienes un gran punto, ¿no? Y al final del día, pues esto, creo que hay muchos gobiernos, y hablo de gobiernos en general, porque no es nada más un tema federal, es un tema también a nivel local que nos conviene como economía y cómo los convencemos para que estemos generando constantemente este tipo de incentivos. Ana Bárbara, pues un poco en esa línea y con este cierre que nos regaló Úrsula, pues me encantaría que platicáramos acerca de pues los grandes esfuerzos que está haciendo la Unidad de Desarrollo Productivo. ¿Qué opciones tiene para las emprendedoras? ¿Y cómo ves tú desde tu trinchera de gobierno, en dónde están las barreras y qué más se podría hacer para romperlas y tener mejores, pues más mujeres formales emprendedoras? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Fátima e Ingrid. Muchas felicidades por los resultados del estudio. Yo creo que se han mencionado temas fundamentales y que me da mucho gusto porque estamos muy alineadas en la visión desde la política pública y la práctica, ¿no? Los retos que ustedes se enfrentan como emprendedoras y como empresarias. Yo creo que aquí es importante empezar hablando de la brecha de género en todos los términos, pero a nivel global no hay diferencia, digamos. En todo el mundo las mujeres ganan menos que los hombres, ya sea como empleadas y como emprendedoras y como empresarias, ¿no? Y obviamente la informalidad pues es una barrera importante para crecer como empresa. Desde la Secretaría de Economía también tenemos como claro este panorama y también tenemos clarísimo que las mujeres son un motor fundamental para el crecimiento económico, no nada más en términos de la reducción de estas brechas de desigualdad y del empoderamiento de las mujeres, sino como un motor de la economía, ¿no? Y como bien lo mencionan ustedes, pues los datos son bien contundentes y bien claros en ese sentido. O sea, la mayor concentración de mujeres empresarias está en las empresas de menor tamaño, que de por sí ya esas enfrentan
pues también los mayores retos, ¿no? Entonces, si nos vamos ya al tema particular de estas barreras estructurales que enfrentan las mujeres, aparte de todo lo que ustedes ya han mencionado, yo nada más agregaría este tema tan importante que es el de los roles de género. O sea, de entender que pues tradicionalmente las mujeres, por este rol de género que tenemos y de que asumimos ciertas responsabilidades en la familia, tenemos menos tiempo para trabajar, para atender el negocio, ¿no? Y está también los datos muy claros en ese sentido. Entonces, gastamos menos tiempo en el negocio porque estamos haciendo otras actividades y además tenemos por lo mismo menos acceso a información sobre estas oportunidades que bien mencionas, Fátima, que hay en programas de gobierno, pero también en el sector privado y en las organizaciones como lo que señala Úrsula ahora, ¿no? O sea, ¿a dónde me dirijo para hacer que mi negocio crezca? Entonces, ahí desde la política pública tenemos varios retos. Es cómo hacer que la información llegue a las mujeres. Yo en alguna plática que tuve con ustedes les contaba, por ejemplo, de los créditos a la palabra que tuvimos en Secretaría de Economía ahora este año, una bolsa específica para mujeres y una bolsa específica para hombres. Y fue súper interesante y pues que nos implica muchos retos a nosotros como tomadores de decisiones, ver cómo la bolsa de mujeres tuvo mucho menos movilidad, o sea, fue más lenta en las solicitudes de mujeres que de hombres. Primero porque hay menos empresas formales de mujeres, pero también no coincidía con el dato que nosotros usamos para decir, bueno, van estos 20,000 créditos a mujeres, pues hay muchas empresas, vamos a tener demanda. Era como muy lento, ¿no? Y luego empezaban las solicitudes, o podemos ver ahí los datos, y tardaban mucho más tiempo en terminarla. Entonces, este tema del tiempo es bien importante. Entonces, ¿qué cosas hacemos nosotros? Tenemos 3 ejes operativos. Uno es el desarrollo de habilidades empresariales, y aquí es muy importante lo que han dicho. No todas las empresas y las empresarias y las emprendedoras necesitan lo mismo. Es muy importante a la hora de hacer política pública entender en qué nivel de madurez está la empresa y a partir de eso ofrecerles lo que la empresa necesita, porque muchas veces tenemos como esta idea de, es que tienen que hacer el plan de negocios. No, espérate, o sea, ya están funcionando, están operando, a lo mejor son informales, pero ya tienen una actividad económica pues, que está rindiendo frutos, si no, no estarían ahí. Ahora, en el tema de formalización, también es importante entender, como lo decían antes, que a lo mejor cuando todavía no eres suficientemente madura, eso no es necesariamente lo que te va a hacer crecer. Al contrario, te va a llevar a tener más costos, ¿no? Entonces, primero hay que desarrollar ciertas habilidades empresariales y luego mandarlas a la formalización. Ya que son formales, vienen otro tipo de retos, ¿no? Perdóname, Ana, y en ese aspecto, esto que dices es súper interesante, porque probablemente, y me parece que va hasta cierto punto de la mano con esta cierta aversión al riesgo que tienes, ¿no? O sea, porque cuando dices, me voy a hacer formal, tienes por seguro que vas a tener que pagar más cosas, pero quién sabe cómo te va a ir en el negocio. ¿Ustedes tienen alguna herramienta en donde les digan, oigan, ¿saben qué? Ya es momento, yo creo que esto es un muy buen negocio, van. Sí, claro. Nosotros ahora con la pandemia pues tuvimos así como que cambiar la ruta, ¿no? Y digitalizar mucho lo que hacemos. Entonces tenemos una plataforma que se llama Mi Pymes MX y justo incorporamos un perfilador de empresas. Te metes ahí, en 5 minutos contestas una serie de preguntas que nos dicen a nosotros qué tan digitalizada está la empresa, nivel de ventas, el giro del negocio, etcétera. Y el perfilador nos dice y les dice, digamos, qué tipo de capacitación necesitas. En esta plataforma tenemos programas, capacitaciones virtuales que son gratuitas, que están ahí, pero además también operamos otros programas ya más focalizados, dependiendo del giro del negocio de las mujeres. Y las cosas que hacemos van muy orientadas hacia la digitalización, entendiendo que la digitalización para una empresa muy chiquita a lo mejor es muy básico las herramientas por las que empiezan, pero habrá otras que son herramientas de productividad que ya les van a servir a mejorar el negocio, ¿no? Ventas en línea, uso de estas cosas de pago electrónico,
Pero también, por ejemplo, para empresas que ya son más grandes, que ya son formales, tenemos encuentros de negocios virtuales para mujeres. Ya llevamos la segunda edición, ha sido muy exitosa porque traemos empresas compradoras del mundo y ponemos ahí enfrente a las empresarias mexicanas para que ofrezcan su producto. En algunos de los casos se cierra negocio, pero si no se cierra, esto ya es una capacitación por sí misma, ¿no? Entonces, 3 herramientas, es desarrollo de habilidades empresariales en este sentido, financiamiento. Nosotros lo que hacemos es encontrar formas para facilitar el acceso a financiamiento de mujeres. Y ahí también, o sea, no puedes sobreendeudar a una empresaria. Habrá unas para las que los créditos a la palabra de 25,000 pesos les represente un alivio, les sirva para resolver algún problema de muy corto plazo, pero también trabajamos con banca de desarrollo diseñando estos productos crediticios y generando garantías para que pueda haber ciertos productos en los bancos que estén orientados a las necesidades de las mujeres, ¿no? Cuando ven este crédito mujer de cualquier banca comercial, tiene que ver con que el gobierno federal pone una garantía para facilitar o para diseñar, tener como el producto que tenga ciertos meses de gracia, que la tasa sea más baja. Ese es un tema. Y el otro tema, la otra herramienta que usamos de política pública es la vinculación. Nosotros llevamos el capítulo 25 del TEMEC, por ejemplo, ¿no? Que es el de pymes, y ahí estamos trabajando en colaboración con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, y uno de los ejes transversales más importantes es el de la atención a las comunidades que no son o que se llaman subrepresentadas, entre ellas pues, la principal son las mujeres. Entonces, tenemos estas herramientas. Yo diría, es un problema estructural el de las barreras a la formalización, pero no nada más es la formalización, a que las mujeres puedan tener el tiempo, las herramientas, las capacidades que necesitan para poder ser empresarias, y pueden ser formales como o que están vinculadas al negocio en sí, como otras habilidades socioemocionales que tienen que ver con estos roles de género históricos de las mujeres en este país, ¿no? Entonces, por ahí en general es la visión de la Secretaría de Economía. Pues muchas gracias, Ana, porque sí, coincidimos. Esto es otro ámbito más en donde vemos reflejadas diferencias y desbalances estructurales. Y para todas las emprendedoras que nos acompañan hoy, pues espero que hayan tomado nota de toda la oferta que tiene hoy la Unidad de Desarrollo Productivo, porque seguramente encontrarán algo que les pueda servir. Si les parece bien, entremos a las preguntas y respuestas, que ya tenemos varias preguntas del público. A ver, Ingrid, nos preguntan si el factor de la regulación incide negativamente en el emprendimiento de las mujeres. Esta pregunta nos la hacen desde Instagram, Eden Moreno. Gracias, Fátima. Pues sin duda la regulación sí afecta el emprendimiento de las mujeres, y no tanto en un sentido de que no puedan ellas hacer crecer su negocio, sino como ya se mencionaba, simplemente porque sí representa una barrera entre el tiempo que dedican ellas a toda la tramitología y a todo este registro administrativo que tienen que hacer. Y además, haciendo un poco alusión a los resultados del estudio, pues vemos que efectivamente en cada entidad e incluso en cada municipio, todos los trámites que tienen que hacer pues son muy distintos, ¿no? También, como ya se mencionaba, pues obviamente aquí el costo de oportunidad es mucho mayor para las mujeres, porque probablemente, y dado que tienen una mayor carga de trabajo no remunerado, pues evidentemente un trámite que a lo mejor les toma 2 días por hacer, pues para ellas les cuesta más, porque saben que tienen que dejar a sus hijos solos en sus casas, o que los tienen que dejar encargados con alguien, o que ya no se pudieron dedicar a otra cosa que tenían planeado para ese día. Entonces, sin duda, evidentemente, esto representa una barrera para las mujeres. Ahora, sabemos que hay muchos municipios y entidades que ya están haciendo algo, que ya tienen como estas plataformas para digitalizar los procesos, pero hacia allá es a donde necesitamos avanzar y seguir caminando, y ojalá que muy pronto pues tengamos como un sistema a nivel nacional donde todo sea mucho más rápido. Sí, gracias, Ingrid, muy cierto. Ahora nos pregunta también Gisela desde Instagram si podemos hablar un poco sobre el fenómeno de las nenis. Me choca el término, ahora durante la pandemia me parece de lo más despectivo, pero sin duda me parece que cuadra bastante bien en el perfil que tenemos de emprendedoras, ¿no? Mujeres que están en el sector comercio, que aprovechan una oportunidad, que sin duda en la pandemia los canales digitales
digitales, fueron pues mucho, pues se aprovecharon, digamos, por la misma naturaleza de la pandemia. Dice, ¿ustedes las consideran emprendedoras? Por supuesto que sí. No sé si Melina quiere brincar aquí, pero yo digo que sí. 100%. Y a ver, es una frase que a mí me encanta siempre como decir cada que tengo oportunidad de estar platicando en algún foro de mujeres. Esta idea de cómo realmente en México la mujer es el motor oculto detrás de la economía y las nenis son, o sea, en su mayoría el porcentaje que más mueve, que más como derroche económica genera. Entonces fue algo que a mí también, la verdad es que lo he discutido 1000 veces en grupos cercanos y en grupos abiertos, ¿no? Como esta idea de alguna manera hasta inclusive denigrante se le dio a este término, que en realidad son estas mujeres que están en el día a día moviendo la economía de México, que son estas mujeres que están comercializando bienes, que están comercializando servicios, y que de alguna manera por este tipo de actitudes y por este tipo de sentencias de alguna manera que la misma sociedad impone por el hecho de que estás haciendo una actividad empresarial, le hacen a la misma mujer emprendedora o empresaria el dejar de creérsela o el dejar de verse como en cierto nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres llegar a un punto de aumentar la formalidad y que la misma emprendedora y empresaria dé esos pasos encaminados hacia la formalización cuando tienes una sociedad, aunado a todos estos problemas que ya hablamos de roles de género, de falta de tiempo, de falta de acceso a financiamiento, ahora súmale que la sociedad te juzga, ¿no? O te quema, por así decirlo, por la simple actividad que estás haciendo, que no se dan cuenta que es mover la economía del país. Sí, sí, totalmente, coincido contigo. Tenemos aquí otro comentario y pregunta de Roberto Contreras, que nos felicita por el panel y nos pregunta si durante el proceso de maduración y crecimiento de la empresa, ¿cómo se enfrentan las emprendedoras con el reto de delegar tareas para poder crecer? Me encantaría, Úrsula, que contestaras esta pregunta, porque tú tienes una visión muy amplia, ¿no? Y muy diversa de diferentes emprendedoras, y me parece que son de esas cosas que son como de estos sesgos, ¿no? En donde dicen las mujeres no saben delegar. Claro. No, a ver, es muy duro y aquí creo que también Melina no me dejará mentir, pero creo que lo que hemos visto con tantas empresarias, más de 10,000 a través de Victoria 147, es que sí es muy difícil, a pesar, aún cuando la empresa va creciendo, es difícil delegar habilidades, sobre todo porque es muy común que una empresaria sea todóloga, ¿no? O sea, es muy común que tú, como por ejemplo, tú eres una diseñadora y estás empezando una empresa, tú no solamente eres diseñadora, pero eres la administradora, eres la que se encarga de logística, eres la mensajera, eres todo, la contadora, etcétera. Entonces, ese rol es muy común que conforme tu empresa va creciendo, pero se sigue estabilizando, lo sigas teniendo y eventualmente lo dejes de hacer. ¿Qué pasa? Conforme va creciendo una empresa, es muy importante justamente que empieces a crear un equipo que definitivamente te permita tú volver a lo que eres buenísima. Entonces, básicamente lo que pasa aquí es, yo no estaría, si yo soy diseñadora, yo no estaría buscando tal vez otra diseñadora, estoy buscando justamente a alguien que me permita desaforarme de estas otras tareas tal vez más administrativas, financieras, un equipo de marketing, etcétera, que me permita hacer crecer mi empresa. Entonces, creo que esa es la parte esencial. Sí es difícil el hacer crecer una empresa porque no, a ver, creo que las mujeres, así como tenemos estas dudas y esta resistencia y esta aversión al riesgo, también es difícil la decisión de estructurar un equipo, de las decisiones más importantes, yo creo que al momento de hacer crecer una empresa. O sea, el capital humano dentro de las empresas, por más que sea una persona que vas a contratar o vayan a hacer, o ya tengas una plantilla de 500, es de las cosas que más tiempo te lleva, como todo en el trabajo de una empresaria. Entonces, esas de las decisiones más cuidadosas que se tiene que ir viendo conforme va creciendo la empresa. Buenísimo. Gracias, Úrsula. Claudia Salamanca nos pregunta, y esta pregunta va para ti, Ana. ¿Dónde puedo encontrar mayor información del eje de financiamiento que la Secretaría de Economía ofrece a mujeres emprendedoras? Mi Pymes MX, esa es la plataforma donde está todo, no nada más los temas de capacitación, viene información sobre cómo exportar, sobre financiamiento, sobre regulación, también tenemos un acceso ahí directo a temas del INPI y temas de este registro SAS de empresas, que es un registro de empresa que la puedes hacer en 24 horas en línea. Y nada más agregar aquí, las emprendedoras digitales, nenis, son muy importantes para la economía mexicana. Hay estudios que dicen que venden 9 millones de pesos al día, y seguramente son más. Y quiero decirles que justo en las redes sociales de la Secretaría de Economía y en la página de Mi Pymes MX está la información, porque
cada 2 semanas tenemos algún programa de capacitación virtual para emprendedoras digitales, donde les mostramos, por ejemplo, cómo tomar las fotos para vender, para poner tu producto más padre en redes sociales. Hemos llevado a Facebook, a Google, a WhatsApp, a los especialistas a darles ahí las capacitaciones y llegamos a tener más de 1,500 mujeres conectadas que se están capacitando y eso nos dice mucho. Quieren crecer, pero la formalización no es el paso 1 para que crezca el negocio. Entonces, lo creemos y actuamos en consecuencia y están todas esas capacitaciones. Por favor, entren a MIPYMES MX y sigan nuestras redes sociales. Mil gracias, Ana. Regina Ojeda nos pregunta desde Instagram, y aquí me gustaría abrir esta pregunta para el panel. ¿Cómo contratar empleados formalmente sin quebrar ahora que no hay outsourcing? ¿Qué opinan? Porque sí se ha complicado un poco el panorama laboral, ¿no? Melina. Híjole, yo creo que, a ver, yo tengo ahí como, y siempre me gusta en estos temas tan controversiales jugarle un poquito como al abogado del diablo, ¿no? Porque por una parte, y lo platicaba hace rato Úrsula, es clave el momento en el que decides iniciar formar un equipo, ¿no? Porque muchas veces empiezas tú solito o tú solita y entonces conforme vas creciendo vas requiriendo de capital humano. Ahora, no necesariamente en las primeras etapas requieres de capital humano al 100%, es decir, no necesitas un empleado tiempo completo al cual le tengas que brindar todas las prestaciones de ley, que tenga un costo social asociado, etcétera. Entonces, puedes empezar creciendo este equipo, a lo mejor bajo diferentes esquemas, como el tema de profesionales independientes brindando un servicio, que te emitan una factura y que de alguna manera te ayuden, ¿no? A todo este tema de pagos de impuestos. Y eventualmente, a lo mejor cuando el negocio empieza a tomar mucha más fortaleza, lo que sí requieres es migrar hacia una estructura, ahora sí, de empleados tiempo completo con todo el tema de esquemas de ley, ¿no? Entonces, creo que cuando llegas a ese punto, justo es porque el negocio mismo, uno, te lo pide y dos, te lo puede pagar. Obviamente, y esto es algo que, de nuevo, jugándole al abogado del diablo, eso es algo que entre mi socio y yo luego bromeamos que decimos, híjole, ya toca pagar, ¿no? El 3% sobre nómina, híjole, ya toca pagar el seguro social. Y son cosas que, pues, conforme vas creciendo, se van volviendo, pues, claro, gastos pesadas. más importantes, ¿no? Sí, claro. Pero al final del día creo que, de nuevo, jugándole al abogado del diablo es algo que a nosotros como empresa y particularmente por lo que hacemos decimos, tiene que pasar, ¿no? O sea, sí tendría a lo mejor que haber no sé si una reestructuración al 100% en cuestión del costo social asociado a tener empleados tiempo completo, pero sí tendría que haber a lo mejor como esta mayor flexibilidad o esta a lo mejor segmentación, llamémosle por el tipo de empresa que va siendo, por el tamaño de empresa que eres, como para ir incentivando a la misma empresaria a ir incorporando a sus empleados poco a poco, ¿no? Porque el costo social al final del día, cuando eres una empresa de 2 o de 5 o de 500 o de 5,000 que factura 200 pesos, 2 millones o 200 millones de dólares, el costo social de un empleado sigue siendo el mismo. Lo único de lo que depende es como el salario con el cual tú incorporas al trabajador, ¿no? Que ahí lo que muchas empresas tienden a hacer es la práctica de decir, bueno, pues a lo mejor lo doy de alta con el mínimo para que el costo social que pague yo sea el mínimo y entonces lo restante se lo doy como bonificaciones y para la empresaria y la emprendedora tal vez está bien, ¿no? Vamos a pensar, con un juicio moral lo entiendes, pero ¿qué pasa con el empleado? También hay que ponernos a pensar qué pasa con el empleado, ¿no? O sea, cuáles van a ser los beneficios que va a ir acumulando, qué pasa con un empleado que a lo mejor llega un momento que tú lo tienes dado de alta con un salario que no es el suyo y sufre de algún accidente, de alguna incapacidad de que por el resto de la vida no le permite desafortunadamente volver a trabajar. Él va a estar recibiendo en base a la cotización que tenía y que la empresa lo dio de alta. Entonces, de nuevo, son como estos temas bastante controversiales y dices, híjole, ¿qué hago? ¿Doy de alta? ¿No doy de alta? Y si doy de alta con todo o con un esquema medio con menos del salario y luego lo otro se lo doy como bonificaciones adicionales, que de nuevo, como ideando, ¿no? En cómo solucionamos estos problemas y estas disyuntivas, creo que habría que pensar y replantear el esquema de contribuciones sociales hacia empleados registrados por las diferentes compañías de acuerdo a los tamaños de compañías que tenemos. Claro.
Híjole, Melina, pues muchas gracias por poner el dedo en la llaga, porque sin duda esto no tiene una solución ni tampoco tiene una respuesta única. Y con esta respuesta a una pregunta que puede llegar a ser controversial y sin duda fue muy interesante oír tu perspectiva, nos vamos a ir porque ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Ana, Úrsula, Melina, Ingrid, muchísimas gracias por acompañarnos en este panel. Generó muchísimo interés. Nos quedamos con algunas preguntas en el tintero, pero vamos a ser respetuosos con el tiempo de nuestras panelistas y de los invitados. Los invito sin duda, el comercial, a que revisen el documento, el estudio y nos sigan compartiendo sus historias, sus dudas, porque el INCO va a seguir trabajando en esta línea alrededor del emprendimiento. Creo que nos llevamos grandes ideas, Ingrid, para seguir profundizando en esta línea. Sin duda, la parte de la formalidad nos queda clarísimo que no es el único reto que hay. Hay muchísimos y hay muchísimo que todavía podemos hacer. Muchísimas gracias por regalarnos su tarde de jueves. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Qué gusto. Igualmente, adiós.